comentarios que hizo el director de alabanza hoy. Voy a reiterar varios de ellos ahorita en el transcurso del mensaje. Y son varios, básicamente vamos a trabajar sobre Efesios 2, pero son varias citas, igual al ratito se las voy a pasar, para que lo vayan tomando nota ahí. Bien, la semana pasada estuve platicando, si ustedes se acuerdan, de cómo preparar un gran año. Hablamos de oración, hablamos de buscar la tranquilidad porque confiamos en lo que Dios nos da. Hablamos de responsabilidad en el caso de nosotros, hablamos de obediencia, hablamos del poder de la palabra, no solo de la palabra de Dios, sino el poder que se nos ha dado a nosotros de transmitir esa palabra. Hablamos de que no debemos seleccionar lo que nos conviene, sino tomarlo todo, lo dijo ahorita también nuestro director de alabanza, ser agradecidos en lo bueno y en lo malo. Hablamos de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar particularmente de la fe. No voy a explicar en sí cómo es la fe, sino vamos a trabajar un poquito más de cómo lo vamos a fortalecer, cómo lo vamos a hacer un poquito más fuerte. Y la fe se lo voy a decir de la siguiente manera, a ver si en un ejemplo sencillo, pero creo que así podemos entender mejor qué es la fe y cómo funciona la fe. ¿Sí? Imaginen que la fe es como una balsa, es como un barquito, ¿sí? Y la vida es el mar. Ustedes saben que cuando andas en el mar, hay días que estás pues viendo todo dar, está el agua tranquilita, está la brisita, el solecito bien a gusto, te la pasas pues rico, pero también hay veces que está la tormenta en todo lo que da y como dicen acá en el rancho, se sangolotea todo el barquito de manera fea. A medida que, hay que poner atención a esto, a medida que nuestra embarcación sea más grande y fuerte, más fácilmente vamos a pasar todos estos momentos difíciles, como son las tormentas. Obviamente en los momentos calmos, pues todavía mejor. Pero entonces es menester nuestro hacer que esta pequeña embarcación sea cada vez lo más fuerte y resistente posible. Entendiendo que la responsabilidad de esta embarcación es nuestra. El forrarla, el armarla, el prepararla, el limpiarla, el tenerla de cada vez más firme, es nuestra responsabilidad. Ahorita vamos a hablar mucho de eso, ¿sí? La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra ruta, es nuestra brújula. Y las decisiones que tomamos todos los días es nuestro timón. ¿Me siguen? Tenemos la vida, es el mar, que a veces es calmo y a veces es violento. Tenemos en dónde soportarnos, que es la fe, que intentaremos hacerlo más fuerte. Tenemos una brújula, es decir, hacia dónde vamos, que esa es la palabra de Dios. Y tenemos todos los días nuestras decisiones que nos acercan o nos alejan de ese lugar a donde nos está marcando la brújula, ¿sí? Entonces, bajo ese ejemplo de la balsita, de cómo es la fe, ahorita vamos a ir reforzando cómo podemos hacer que esta sea en realidad más capaz de sobrellevar lo que el mundo nos da en la persecución de nuestro destino final que la brújula nos indica, ¿va? Entonces, para ir entendiendo todo esto, los voy a invitar a que me acompañen. Vamos a estar leyendo en Efesios 2, vamos a leer los versos del 11 al 22. Repito, Efesios 2, y vamos a ver los versos 11 al 22. Vamos a analizar esto y luego ya profundizaremos un poquito. Dice en el 11, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto,
Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Aquí hay mucha información. Aquí hay muchas cosas que tenemos que tomar nota, ir entendiendo. Acuérdense que la información que vamos conociendo de la Biblia no es absoluta. Hoy conocemos, nos vamos transformando y seguramente un mensaje similar a este que le escuchemos dentro de 2 años nos va a dar un refuerzo y nos va a ir creciendo. Algunas de las cosas que menciono aquí van a decir, bueno, ya lo hemos escuchado aquí en Moerín, lo escuchamos con el pastor Rogelio, lo escuchamos ya con el hermano José. Bueno, pero vamos avanzando en ese conocimiento. Entonces vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto que acabamos de leer, para después irnos a la parte fuerte de la fe. De entrada dice en el 11, está hablando, ¿sí?, de 2 pueblos, los hebreos y los gentiles. Eran el pueblo de Israel, ¿sí?, y todos los demás. ¿Sí? Hoy ya no lo entendemos necesariamente así, y está planteado para que lo entendiéramos como hoy lo vemos. Ya no solo es el pueblo de Israel y todos los demás, sino está haciendo una alusión, más que un pueblo físico, es un pueblo en la fe, por tanto es los que son creyentes y los que todavía no son creyentes. Los que se han acercado y han tomado la decisión de seguir a nuestro Padre, y los que aún están en el proceso de conocerlo y tomar esa decisión. Entonces, a través de la promesa cumplida con Jesús, ¿sí?, nuestro Padre dice, es que todos son uno solo. Y hace un comentario, una línea muy particular que debe llamar la atención, que es donde dice, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se mandan la circuncisión, la cual se hace el cuerpo por mano humana. Aquí yo quiero entender, o lo que yo alcanzo a percibir es, las diferencias entre uno y otro no están dictadas por nuestro Padre, están dictadas por nosotros mismos y nuestras acciones. Nosotros somos los que tomamos la decisión de pertenecer a uno o pertenecer al otro. Tomo la decisión de seguir a mi Padre, o tomo la decisión de no seguirlo, o no tomo decisión, en este caso es lo mismo. ¿Me siguen? Entonces es por mano humana. Esto me hace recordar, y ahorita decía Judiel otra vez, lo voy a sacar varias veces porque son varios comentarios muy interesantes e inteligentes, el impacto que tenemos con estas publicaciones. Y siempre decimos, por favor, dale clic, como dijiste que en automático ya te aparece el que le des a la siguiente, para compartir, que compartas. Ese compartir y compartir nos ha llevado a diferentes personas. Hace un tiempo, si ustedes se recuerdan, yo lo había mencionado aquí, un muchacho que se acercó con nosotros, pidiendo un poquito de apoyo espiritual en algún sentido. He seguido en comunicación con él. Me platicaba, él me mandó un saludo, y él sabe de quién estoy hablando. Me decía, es que de repente tengo miedo por cómo estoy, por los errores que he cometido, porque siento como si estuviera solo, como si estuviera aislado. Y yo le explicaba, bueno, es que las decisiones que toma uno solo y el entendimiento de eso es la que te hace sentirte solo, porque en realidad no estás solo. Tienes que saber que tanto en las fallas como en los aciertos, y nos lo está diciendo ahorita nuestro Padre, todos somos de Él. Es tu decisión la que te va a acercar, entonces tienes que tomar con fe la siguiente decisión. No siempre a la primera hay un cambio, una transformación. Creo que nadie de nosotros ha sido transformado tan de golpe. Quizá el ejemplo más claro es el de Pablo, pero en realidad nuestra transformación normalmente lleva un tiempo. Entonces, le decía, lo primero que tienes que hacer es confiar y empezar a tomar decisiones. Tu timón, tienes que empezar a buscar hacia cuál es el camino correcto. Pero la forma de que tu timón tome decisiones correctas, pues es que primero le hagas caso a la brújula. Si no le haces caso a la brújula, pues no puedes tomar decisiones correctas en el timón. Acércate a la Biblia, acércate a la iglesia, no por manos humanas, por voz humana, sino por lo que dice la Biblia o la palabra de Dios. Entonces, aquí cuando dice, está hecha, la cual se hace el cuerpo por mano humana, entendemos que sigue siendo un menester nuestro y que podamos tomar la decisión de estar en uno o en otro lado.
¿sí? En el 2 dice que estaban ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues sí, lo que pasa es que el mundo que fue creado por Dios no es vivir en el mundo, vivir con Dios, sino que en el mundo somos extranjeros si vivimos en el mundo. Pero si tomamos las palabras que nos está diciendo, que ya no vamos a ser extranjeros, al aceptarlo Él, esto solo es un transcurso. Lo hemos mencionado aquí como un proceso de aprendizaje. ¿Sí? En el versículo 13 dice, pero en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Es decir, cuando hablemos de Jesús y de la sangre de Jesús, yo quisiera invitarlos a que no piensen en Jesús como obra individual o obra separada de toda la creación. Jesús tuvo un propósito y se cumplió. Bueno, tiene más propósito, pero ese propósito se cumplió. Y lo que nosotros entendemos de eso no es por Jesús, sino por la promesa que se hizo desde el inicio de la creación. ¿Sí? Al ser separados nosotros de Él, se nos prometió que llegaría un Salvador, un instrumento de salvación, que en este caso fue Jesús, ¿sí? Y que tiene que ver otra vez con lo que dijo Yeudiel. Por eso a veces le cambiamos un poquito las letras, los cantos, porque en algunos cantos señala como que Jesús es el que hizo todo este proceso de salvación. Sabemos que no es así, sino que fue el Padre, el Creador, el que lo hace, y Jesús es su instrumento. Es de su misma esencia divina, sí. En parte es Dios, sí. No quitamos eso, o sea, reconocemos a Jesús así. Sin embargo, sabemos que la voluntad es la del Padre, ¿sí? Entonces, cuando decimos Jesús y su sangre, estamos hablando de que se cumplió una promesa. Entonces tenemos que tener la certeza de que las promesas se han de cumplir. Dice, paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, dice en el 17. Ese me encanta. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Es decir, el amor de Dios no está solo con los que aman o dicen amar a Dios. El amor de nuestro Padre, del Creador, está para todos. De ahí que entendamos que aunque tú estés alejado de Él, tú eres el que tienes la percepción de estar alejado de Él. Él nunca está alejado de ti, y aquí nos lo está diciendo. Entonces, ¿qué tan cerca está? Está tan cerca como que yo quiera encontrarlo. ¿Se acuerdan que vimos hace como 3-4 meses un verso, ahorita no recuerdo el verso, que decía que Él crea todo para que lo podamos encontrar a una tienta? ¿Se acuerdan? Sí, ahorita me acordaré del pasaje. A una tienta, es decir, en oscuridad total, yo estoy totalmente perdido. Si yo lo intento encontrar, aunque sea a tientas y sin luz, yo lo encontraré. Entonces aquí me está diciendo, para los que creen y para los que no creen, para todos les doy la paz. Es lo que está diciendo. Entonces, qué felicidad o qué tranquilidad nos debe dar el saber que su amor está para todos, no para unos y otros no. Como hablamos, hebreos gentiles, creyentes y mundos. Sigue siendo una decisión hecha por los hombres esta diferencia. Pero para Dios todo es igual. ¿Me siguen? Y luego vienen los versos no más interesantes, porque todo es verdad y todo es palabra de Dios, pero lo que nos ayuda un poquito más en el mensaje que estamos dando. Dice el 18, fíjense, este 18 es de los que tienen que resaltar, marcar, poner en favoritos si lo usan digital, o ponerle ahí una esquinita doblada porque es importantísimo. Dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Eso es lo que acabo yo de decir ahorita. Por medio de Jesús y su sacrificio, es decir, se cumple la promesa. Jesús mismo nos está diciendo, ¿sí?, que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Él es acercarnos al Padre, al que tenemos que voltear a ver. Esta es la razón por la cual a veces los cantos tenemos que enfocarnos bien a quién le estamos cantando, sin quitarle y sin restarle la naturaleza divina a Jesús, su propósito y su señorío. No se lo estamos quitando. El mismo Jesús mencionó muchas veces, y lo vuelve a mencionar aquí Pablo en el libro de Efesios, que esto tiene que ser al Creador. Es la explicación de lo que Dios nos dijo hace rato.
Pero está bien importante esto, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Entonces nuestro acceso, nuestra intención, nuestra brújula tiene que ser hacia él. Dice en el 19, yo te lo he mencionado, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Estás tan cerca o tan lejos de formar parte de la familia de Dios? ¿Cómo que lo decidas? A quien se pueda sentir solo, agraviado, triste, perdido, lastimado, ofendido, abandonado. Estás tan cerca de formar parte de la familia de Dios y gozar de todo lo que Él nos da. Estás tan cerca como tomar tu decisión. Hago la decisión porque algunas iglesias de repente toman esto es muy literal de toma la decisión y ya con eso. No. Toma la decisión es cambiar el rumbo, pero a partir de ese momento tienes que mantener el rumbo. Ahí es donde entra la fe. O sea, es tu primer giro al timón para enderezarlo donde nos tenemos que dirigir, según nuestra brújula, que es la palabra de Dios. Pero a partir de ahí es todos los días mantener la brújula, el timón, nuestras decisiones. Y para solventar las vicisitudes del viaje, entonces tenemos nuestra fe. ¿Me siguen? En el 20, importantísimo el 20, base de todo lo que estamos hablando. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hay mucho aquí solo en este verso. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando decimos edificados, ¿cómo se hace un edificio? Le dices, pongo esta piedra y ya está el edificio. No va. Pones una piedra, y lo pones otra, y lo pones otra, y lo pones cementito, y lo pones las medidas para la ventana, y le empiezas a poner, y empieza la construcción. Entonces aquí lo que te está diciendo es que la edificación y la construcción de ese enorme edificio se va a ir haciendo por tus decisiones. Si fuera el ejemplo de la balsa o del barco, tienes una estructura original, se llama quilla, es la estructura original de un barco, y sobre ese le vas metiendo ya sea más madera o más metal, y lo puedes hacer más grande, lo puedes ir creciendo, lo puedes reforzando, le puedes ir haciendo más cosas. Hay una base y lo demás va a ir creciendo. Entonces aquí dice, edificados, es decir, sobre una basecita va a ir creciendo. ¿Sobre qué nos edificamos? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ah, caray. Los apóstoles son los que estuvieron directamente con Jesús, aprendieron de Él, convivieron con Él mucho tiempo. Y aún así no aprendimos todo, ¿verdad? Pero de Él aprendimos y de ahí se desprende todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto, el cambio de la ley a la gracia. Pero dice, no solo de ellos, sí también de los profetas. Los profetas todos venían del Antiguo Testamento, cuando se manejaba el concepto de la ley. Cuando no conocíamos a Jesús, aunque esperábamos un Salvador, pero entendíamos al Creador. Entonces, tanto para como lo entendíamos antes como lo entendíamos ahora, ¿sí? Ahí viene todo el conocimiento. Es igual de importante todo lo que aprendimos en el Antiguo Testamento como lo que aprendimos en el Nuevo Testamento. Todo lo que aprendimos de Dios antes de la llegada de Jesús es tan importante como lo que aprendemos de Dios después de la llegada de Jesús. Tome nota, el 25 de noviembre del 18, el pastor Rogelio dio un mensaje que se llamó La Doctrina de los Apóstoles. Profundiza esto que acabo de decir. No me voy a meter más, pero véanlo, está muy interesante. En donde decía, ¿cuál es el verdadero funcionamiento de una iglesia? ¿En qué se tiene que basar una iglesia? Porque ya ven que luego hay un chorro de iglesias, títulos, y son de este tipo, y creo en esto, y creo en esto, otro. Y cuando decía el pastor Rogelio, decía, pues bien simple, pues lo que dicen los pastores y los apóstoles. No le das vuelta, lo que dice la Biblia. De eso habla ese mensaje, veanlo, 25 de noviembre del 18. ¿Sí? Pero sigue diciendo en el verso, dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El 21, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo, lo que yo acabo de decir. De ahí vamos a crecer. La piedra angular, hoy lo conoceríamos como, no sé cuál es el término correcto para las construcciones, pero digamos que el cimiento.
Hoy entendemos que si no hay cimientos, no puedes construir un edificio. Y sabes que todo lo que construyas hacia arriba tiene que estar construido en peso hacia abajo. Todo lo que tú le eches para arriba, así sean 40 pisos, lo que pese arriba tiene que pesar abajo. Si no, se te va a caer. Entonces, antes, todas las construcciones, hasta el tiempo que se escribió la Biblia, todas estaban basadas en una piedra, estoy hablando físicamente, que tenía ciertas características de fortaleza y de estructura para que en él se asentaran las cosas. Porque sobre esa vas a ir poniendo. Es como jugar, no sé, a... No sé, a los que les gustan los legos o les gusta armarlo así, cositas de esas de madera, ¿cómo se llaman los que se caen? Si tú, ¿madera? Como Jenga, o sea, si tú haces bien los de abajo, los de arriba que hayan todos tiliques, como quiera se mantienen. El tema son los de abajo. Si este está fuerte, todo lo demás se mantiene. Y entonces aquí dice que Jesús es la piedra angular, se refiere a que tu estructura de confianza, tu estructura de fe, la estructura en la que está construida tu barquito o tu edificio, según el ejemplo que tú quieras seguir, tiene que estar soportado, dice, en Jesús. Pero no entendemos a Jesús la persona, entendemos en la promesa de Dios de tener un Salvador cumplida en la persona de Jesús. ¿Me sigue? Es todo lo que se nos dijo se cumplió. Entonces, aquí está el testimonio de que la voluntad del Padre se ha de cumplir. ¿Me sigue? Entonces es en Cristo Jesús, en su propósito cumplido, está el cimiento de toda nuestra fe. Yo voy a creer en nuestro Padre, ¿sí? Y va a crecer mi fe tanto como esto sea cierto, sea certero, sea convincente. Y lo fue. Por tanto, tengo una base. De ahí, echa el para arriba. Pero llama la atención algo que quiero destacar al profundizar ahora sí en el tema de la piedra angular. Quiero profundizar en esto porque si entendemos esto, ahora sí, nuestra fe, nuestro barco o nuestro edificio le podemos ir metiendo y metiendo y metiendo para que crees que sea más fuerte. Si es el ejemplo del barco, si nuestra quilla es más fuerte y está bien clara, entonces podemos construir un transatlántico que pueda pasar la vida sin ningún problema. Entonces nuestra fe es impresionante, lo que suceda no nos doblega. No es lo mismo traspasar una tormenta en un barquito de esos de 3 personas, con remos, que aventarte en un transatlántico. Definitivamente no es lo mismo. Entonces, si tú entiendes claramente cuál es la piedra angular que construye nuestro edificio, o en el caso del ejemplo del barco, esa quilla, esa base, ese fundamento de toda la fe, entonces la puedes hacer crecer. Si no te queda claro esto, es difícil que la puedas hacer crecer. Cuando menciona la Biblia a la piedra angular, déjenme decirle unos pequeños casos. Si los quieren anotar, los voy a hacer más o menos rápido. Job 38:6. ¿Sí? Igual, si no quieren buscar los que tienen Biblia física, yo se los voy leyendo porque si no van a andar brincando para todos lados. ¿Sí? En Face me ayuda, sí, Job 38:6 dice: ¿sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando Dios con Job acerca de su cuestionamiento de toda la creación. ¿Sí? Entonces el Creador le dice: ¿quién puso la piedra angular? ¿Quién fue el que puso la base para el crecimiento? Pues, Yogi, como dicen los niños. ¿Sí? ¿Quién la puso? Yo. Nota. Job se escribió más o menos 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Ojo con esa nota, ¿eh? Luego lo encontramos en Salmos 118:22. Repito, Salmos 118:22 dice: la piedra que se desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. El contexto, para no decir solo el verso, el contexto está hablando por qué de repente algunos no fortalecen su fe y otros sí fortalecen su fe. Y lo que está hablando aquí en Salmos es: el que tiene una base firme es el que no se le va a caer el changarro. Entonces dice, los constructores a los que se les cayó, ¿se acuerdan?
que después ya lo vimos como el que construye en la arena y el que construye en la roca, es el que construye sobre un piso firme, no se le cae. Entonces, por eso aquí dice, y digo el contexto para que entendamos lo que estamos diciendo. Salmos se escribió aproximadamente 1400 años antes de Jesús. Isaías 28, 16. Repito, Isaías 28, 16. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme, el que confíe no andará desorientado. Dos anotaciones. Sión es dentro de una, ahí se me fue la palabra, una ladera, un pequeño monte dentro de Jerusalén, donde había una fortaleza, se llamaba Sión, ¿sí? Que era un centro, digamos, espiritual. ¿Sí? David toma a Sión, ¿sí? Como base de lo que él estaba haciendo en cuanto a la fe, ¿sí? al capturado y quedarse con él, al grado que cuando decimos Sión, hoy por hoy ya entendemos o asociamos con todo Jerusalén, con toda la ciudad de David. Entonces cuando decimos Sión se refiere al fundamento de donde estamos nosotros. Y entonces dice, en Isaías 28, 16, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, un cimiento firme, el que confía no andará desorientado. ¡Wow! ¡Wow! Isaías, escrito 700 años antes de Jesús. Y ya está hablando claramente que el cimiento de la fe es una piedra angular, una piedra sobre la cual no se nos va a caer nada. La misma que después dijimos que era Jesús, ¿se acuerdan? Dijimos en Efesios. Vámonos a Zacarías 10:4. Repito, Zacarías 10:4. Dice, de Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. De Judá saldrán. ¿De dónde salió este Jesús? De la tribu de Judá. Lo escribió 480 años antes de Jesús. De esa tribu saldrá la piedra angular. ¡Wow! Y luego, ¿quién dice que la Biblia no es perfecta y concuerda? Híjole, mira, estoy chinito de la emoción. De ahí nos vamos a Lucas 20:17. Lucas 20:17. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Porque le cuestionaban de a quién le oraban, de quién era él. Le cuestionaban y él dijo, pues tengan fe. Tengan fe. Era su respuesta. No dijo, yo soy la piedra angular. Pero hoy entendemos que esa promesa cumplida es la piedra angular, de nuestro crecimiento. Es en Lucas, escrito 60 años aproximadamente después de Jesús, del nacimiento de Jesús en este caso. Hechos 4:11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Aquí ya Pablo, que escribió el libro de Hechos, más o menos en el 62, él ya dice, es Jesús la piedra angular. Su promesa cumplida, el sacrificio y demostración del poder sobre la muerte, pero sobre todo el cumplimiento de la promesa, es el cimiento de mi fe. Ahora ya lo dice Pablo en el 62, y lo repite en Efesios, lo leímos ahorita, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y luego más adelante, unos 5 años más adelante, Pedro, en 1 de Pedro 2:7, dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Les acabo de leer 8 versos diferentes, de 7 autores diferentes, en un lapso distinto desde 1500 años antes del nacimiento de Jesús y 65 años después del nacimiento de Jesús, es decir, casi 1600 años de diferencia entre la primera vez que se hace la referencia de que esa promesa, o más bien, la certeza de que nuestro Padre cumplirá, lo mencionaron 1600 años antes, hasta los últimos años en los que tenemos palabra de Dios, que es la Biblia del Nuevo Testamento, más o menos ahí se terminó de construir más o menos como en el 80. ¿Sí? Y en todo su lapso habla de lo mismo. Hay una base, un fundamento, una fortaleza sobre la cual debemos construir. Y la construcción
no está en los hombres, está en la certeza de que nuestro Padre cumplirá su promesa y que todo cuanto nos ha dicho será. Esta es la piedra angular. Esta es la certeza y fundamento de nuestra fe. Eso es lo que le da fortaleza a nuestro edificio, es la piedra angular que evita que se caiga, o es la quilla de nuestro barco para que podamos construir y transcurrir nuestra vida. En Hebreos dice, es la convicción de lo que esperamos, la certeza de lo que no se ve. Es la definición de la fe. Pero aquí estamos entendiendo que la fe tiene que ver con qué es lo seguro y establecido. Lo seguro y establecido es que nuestro Padre cumple lo que dice, que nos ama, que nos da, que nos protege, nos cuida, nos guía, nos ama, nos corrige, nos disciplina y nos espera. Lo demás son decisiones humanas. Entonces, en este momento yo digo, entendiendo esta parte, donde lo seguro y certero es la voluntad de nuestro Padre, su palabra, su compromiso es certero. De nuestra parte está el fortalecer la fe. Es, ya me diste mi piedra angular, ya me la regalaste, me diste algo seguro sobre lo cual construir. Ahora yo tengo que construir. Y entonces hasta aquí todo está bien porque decimos, qué padre. Yo tengo que tener fe y confiar en que Él cumplirá su promesa. Sería chido saber que existe la fe y que a través de la fe podemos llegar a alcanzar el estar con Él eternamente. Pero entonces yo te hago y me hago una pregunta. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nosotros qué pusimos en la ecuación? ¿Nosotros qué hicimos para que, si Él nos da la piedra angular, nosotros qué hicimos para construir el edificio? ¿Nosotros qué hicimos para construir o revestir nuestra barca? ¿A nosotros qué nos toca? Interesante, ¿no? Porque Él ya nos dio la fortaleza, Él ya nos dio la certeza, ya nos dijo que nos ama por igual, seamos como seamos y está tan cerca como tomemos una decisión. Ya nos explicó en Efesios. Dijo, ya te di la base. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que realmente se edifique? Y entonces me puse a investigar. Y tanto en escritos originales como en el uso común del habla en el pueblo hebreo, tenían una palabra que hoy no tiene traducción literal. ¿Sí? Triste porque es una palabra muy bonita. ¿Sí? Se ha traducido como fe, pero tiene una connotación mucho más amplia. Esa palabra es emuná. En hebreo, si tú dices emuná, no estás diciendo fe. En hebreo, en el contexto original, tanto las pocas veces que se menciona en la Biblia, como en el conocimiento de lo que sabemos del pueblo y cómo se relacionaba, cuando hablamos de emuná, era un doble compromiso. Porque era un ten fe. Ten fe en lo que está seguro. ¿Qué está seguro? Pues la palabra de Dios, la piedra angular. Ten fe. Si Yesenia está pasando por un mal momento, yo le digo emuná. Pero no le estoy diciendo, ten fe, que todo está bien, que hay un Dios creador y todo está bien. También le estoy diciendo, y esa es la segunda, digamos, podría ser traducción de emuná, no solo eso es fidelidad. Fidelidad. Entonces, ten fe en lo que Él es, en lo que Él te da. Pero tú tienes que ser fiel en los buenos y en los malos momentos. Entonces, cuando decimos emuná, es un doble compromiso, es un doble propósito. El primero es confía en lo que ya te dio el Padre. Pero tú haz lo que a ti te toca, es serle fiel a Él. Sustraerte lo que no debe ser y realmente hacerle caso al timón. Como dijimos la semana pasada, ¿sí? En el verso 8 de Josué 1:8, ¿sí? Cuando decía todo está escrito, ¿sí? Al leer la palabra,
Que decía, no selecciones lo que a ti te gusta, lo que te conviene. Es todo lo que viene ahí, todo agárralo. Entonces, en Emuná, yo soy fiel y todo lo que viene ahí yo lo agarro. Yo confío en que me diste para hacer mi bote, siguiendo el ejemplo de la balsa, tú me diste una quilla. Pero a medida que yo sea fiel en hacer lo que tú me pides, ser obediente en lo que tú me pides, ¿sí? Entonces, yo soy fiel contigo, porque ya sé que tú eres fiel conmigo. O sea, ya sé que Él es fiel conmigo. Y soy bien padre para los que no somos muy comprometidos. Qué padre, Él es fiel conmigo. Bueno, qué padre. Pero luego tú, ¿quieres que este barquito, que empezó como un barquito, se convierta en un transatlántico que te guarde de cualquier cosa? Entonces tú tienes que poner la otra parte. La otra parte es fidelidad. Es tu fidelidad hacia Él. No significa que no te equivoques. Significa que siempre intentes orientarlo todo hacia Él. Que tú siempre intentes hacer lo que dice esa brújula. Que seas disciplinado hacia allá, en tu intención, en tu conocimiento, en tu actitud. Porque si Él te está dando todo, y lo más importante, te está dando ya la piedra angular, y en toda la Biblia, desde el primer libro escrito, que fue el de Job, nosotros entendemos que Génesis es el primer libro de la Biblia, pero físicamente el primero que se escribió fue Job, 1500 años antes de que naciera Jesús. Ya te decía, confía en la piedra angular, sobre él vas a construir, sobre esa piedra angular vas a construir. Hasta después de conocer a Jesús, todavía Pedro al final de sus días, sabiendo, porque en ese libro ya está hablando él ya de se acerca a su muerte y reconoce y entiende eso, le dice, no dejen de pensar en la piedra angular, no dejen de confiar en la promesa, en la certeza de que por parte de nuestro Padre cumplirá lo que dijo. A partir de ahí te toca a ti. A partir de ahí te toca a ti, es tu fidelidad. Tu fidelidad. La semana pasada decía, podemos preparar un gran año haciendo todo esto. Pues sí. Pero si no lo hacemos, entonces no estamos siendo fieles, no estamos siendo obedientes, no estamos procurando construir nuestro bote. Entonces estamos siendo, y me recuerdo el episodio cuando hace como 4 años me tocó dar una plática, una prédica en otra iglesia sobre la fe, y yo explicaba eso, ¿se acuerdan? Algunos se acordarán, y yo decía, es que la fe es como una ramita, cuando tú naces te dan tu ramita, a ti te toca hacer que esa rama se convierta en una balsa, más fuerte y más fuerte, para que puedas atravesar un río y llegar hasta el otro lado. Entonces, no le pidas fe al Padre. No le pidas fe al Padre. Tú haz que la fe sea más grande. Algún hermano por ahí despistado, a mí no me dijo, pero al pastor Rogelio le dijo, ¿cómo? ¿Cómo que no le pidamos fe al Padre? Y el pastor Rogelio, pues como era tranquilo, le dijo, síguele leyendo. En el mismo verso decía, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dijeras a ese árbol que se trasplantara y se trasplantaría. Pero eres tú el que la tiene que ejercer. El cómodo va a decir, Señor, ya me diste la fe, ahora dame más fe. Bueno, pues qué fácil, ¿no? O sea, sálvame, sin hacer yo sin mover un dedo. Creo que no, creo que si Él nos pone tanto así el trayecto y a nosotros nos toca así, pues vamos haciéndolo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo fieles. Como nada. En México, ahorita por ahorita es difícil que tú menciones una palabra en hebreo sin que alguien te diga, este parte es de una secta. Es difícil. Y no digo que utilicen la palabra en una del diario. Pero yo lo que quiero es que entiendan hasta dónde va, como originalmente nos pedía el Padre que fuéramos, que entendiera la parte que nos toca a nosotros. A mí esta palabra me encanta. Porque confía en lo que Él nos da, pero al mismo tiempo tengo el compromiso de devolverle en la medida de lo más que yo pueda mi fidelidad. En la medida de lo que yo pueda. Mi Padre no espera que sea perfecto. Se me creó. Pero espera que le devuelva eso. Le pide que le devuelva eso. Entonces, quieres que tu fe sea grande, sea poderosa. En el caso de la balsa o de la barca, se convierta en un transatlántico que de cualquier eventualidad en el mar traslade directamente en calma. Hazla fuerte. ¿Cómo? Siendo fiel.
tú siendo fiel. Y verás cómo tu barco empezará a crecer. ¿Quieres seguir el ejemplo del edificio? ¿Quieres tu edificio grande y protector? Tienes tu piedra angular, que es la promesa y palabra de Dios cumplida. Esa es la piedra angular, pero la construcción la tienes que hacer tú. La construcción la tienes que hacer tú. ¿Cómo? Siendo fiel a esa piedra angular. Siendo fiel. Entonces, qué padre que podamos hablar tanto de lo mucho que recibí, decía uno de los cantos. Tú eres el infinito Dios, no desmayas, nunca fallas. La piedra angular está ahí. Y otro canto decía, lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Entonces ahora te toca a ti. Es la responsabilidad, es la fidelidad. Qué chidos los cantos, enfocados totalmente a lo que estamos hablando el día de hoy. Él puso una parte, a ti te toca una parte. Y no te pide más que ser obediente, ser fiel. Fiel Él es mi Dios. Hago las cosas que hago por Él. Lo explicamos en alguna ocasión. No busques la salvación por la salvación. Busca la salvación a través de adorarlo a Él porque es tu Dios. De rebote te van a dar la salvación. Y entonces verás la maravilla. Eso es ser fiel, no ser convenenciero. Yo lo amo, yo lo adoro, yo lo respeto. Decían otros los cantos. Todos necesitan perdón y esperanza. Ajá, sí. Y un Dios que salva. Ajá, sí. Todos. Todos. Bueno, Él nos dijo a través de su piedra angular que cumple su palabra y seguirá cumpliendo su palabra. Y Él dijo que es nuestro Dios y que podemos ser llamados su hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser fieles. Emuná. Entonces yo los invito, hermanos, hagan emuná. Tengan fe, sean fieles. Me encanta esa palabra. Lástima que no la podemos usar tan seguido, libremente. Bueno, sí podemos usarla, me refiero a que hay un contexto más poderoso en el que lo podemos utilizar. Me gustaría. Pero por lo pronto, entre nosotros, quienes escuchan este mensaje, entiendan el concepto más allá de la palabra emuná, el concepto de que la fe es cimentada en algo firme. Nosotros damos fidelidad, lealtad y constancia. Y entonces la fe se hace un barco, se hace un edificio. Así es como fortalecemos la fe. Así es como vamos a transcurrir este gran año que se nos viene. Y decía Yudiel, tenemos que tener nuestra reunión anual para ver qué planes vienen. Los últimos 2 años fue difícil, bueno, en parte por la dolorosa partida del pastor, y luego por la pandemia, y no hemos logrado. Pero si somos pacientes y somos fieles, no solo tendremos la gracia de nuestro Padre, sino que Él nos irá dando, abriendo los ojos a decir, ahora es por acá, ahora es por acá. Yo platicaba con la hermana Yamilet el otro día, pues hay que seguir haciendo esto y ser pacientes. Llegará el día en el que de repente nos va a tocar a la puerta la oportunidad, ahora hay que hacer esto. Es otra iglesia, otra forma de transmitir, una familia que venga y pida ayuda. Sigamos fieles haciéndolo. Con paciencia, ¿sí? Se irá a acrecentar nuestra fe y entonces llegarán las respuestas, llegará la sabiduría. Qué maravilla, ¿no? Perfectamente cuadradito, desde 1600 años, 1500 antes de Jesús, 65 después de Jesús, y hablamos de lo mismo. Inclusive Jesús habla de lo mismo, vamos a enfocarnos en el Padre, porque Él cumple lo que promete. Y Él decía, a través de lo que yo haga vas a conocer al Padre. El enfoque es hacia allá. Él es fiel, seámoslo nosotros. Entonces, hermanos, les deseo, ya para terminar nuestra transmisión, emuná. Tengan fe, vivan libres, vivan confiados, en tranquilidad, en paz, porque Él nos dejó la paz. Y viven en fidelidad hacia Él. Y verán cómo llegará, con paciencia llegará todo lo que Él nos prometió. Nos vemos entonces la próxima semana para los que estamos en transmisión.